naturales y contamos con la presencia de Federico Santurino y Jesús García López de la Osa, expertos en geobiología y en Feng Shui. Federico es un profesional con casi 2 décadas de experiencia en el análisis, la detección y la búsqueda de soluciones a la contaminación electromagnética, también alteraciones geobiológicas, y realiza estudios de Feng Shui en casas, en negocios o en empresas. Este ingeniero industrial se formó en geobiología y en Feng Shui, entre otras disciplinas, para descubrir si los espacios que habitamos tantas horas son sanos para nuestro organismo y encontrar soluciones si no lo son. Ha llegado el momento de analizar campos electromagnéticos, redes inalámbricas, radiofrecuencia, microondas de telefonía móvil, energías propias del subsuelo, como fallas o corrientes de agua, entre otras muchas energías que Jesús García López de la Osa nos traslada también conjugando sus sabidurías. Este amante del sol, Jesús, y del mar, defiende el gusto por la estética del movimiento elegante, preciso y eficiente que muestra la armonía de este doctor en historia del arte. Jesús practica tantas disciplinas como el alma le permite, desde técnicas de salvamento, pasando por artes marciales, hasta su trabajo como instructor en Qigong. Como el propio Jesús explica en la web de Buenas Terapias, la vida es un gran juego de aprendizaje para disfrutar con ilimitadas posibilidades de creación. Tiempo ahora para escuchar a estos maestros de cómo vivir con tantas frecuencias y evitar que nos causen perjuicios en la salud física, emocional y mental. Y tanto Federico como Jesús me piden que empecemos esta charla, esta reflexión última de las segundas jornadas de alimentación inteligente de Buenas Terapias en la calle. Así que vamos a salir todos de la sala, vamos a seguirlo, vamos a escucharlos unos minutos y a continuación entramos. Gracias, bienvenidos. Tengo loco, es que voy a masterizar un poquito a Fidel. Qué pena que aquí no llega el micro. ¿Ya? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Sí, ¿no? Más o menos. Escucha más o menos, ya luego habrá micrófono. Mira, aparte de que nos gusta romper los esquemas, por eso salimos fuera, entonces, para ventilar también un poco la hora de la siesta. Si solo es romper Exactamente. En las piernas después. Entonces, aquí quiero, romper una lanza en favor de un muy antiguo profesor mío de griego y latín, por eso he sacado a Mariano aquí, que una vez hace muchísimo tiempo comentó algo en clase que a mí me impactó. No lo he comprobado, sinceramente, no sé si es cierto o no. Él hablaba de una etimología que yo realmente no he comprobado, pero él está aquí si puede decir si sí o si no, y si no da igual porque es bastante poético. Sea o no cierto, es operativo. Entonces él comentaba que los griegos antiguos, la palabra para designar al ser humano, no al ser varón, esa es otra palabra, es anthropo, o anthropo en plural. Y él decía, esto es lo que no sé si es cierto o no, que una etimología muy antigua era aquel que mira al cielo.
No sé si es cierto o no, pero a mí me encantó. Bien, eso es una de las facultades que según él definía al ser humano, facultad que hemos ido perdiendo de una forma impresionante. Vamos mirando al suelo a ver si me encuentro un billete de 5 euros, pero nadie mira arriba. Y arriba están ocurriendo un montón de fenómenos alucinantes. Sí, porque arriba vemos los chantres Sí. y eso, como se Una llame. palabra hermosísima para mirar al cielo que es considerar. Considerar. Estrellas. Estrellas, Muy bien. claro, mirar a las estrellas, considerar. Bien, pues de eso se trata un poco el principio de la charla, puesto que vamos a hablar del ser humano como algo a caballo entre el cielo y la tierra, que además es un concepto muy chino también, ¿vale? Y muchas de las energías que nos vienen de arriba, de todo tipo, naturales y no naturales. Entonces, hoy no es quizás un día perfecto para observar el fenómeno, pero hay. ¿Veis, por ejemplo, esa rayita que va por allí así, como que Sí, se falta ya, un poquito? bastante. Aquello que está más extendido, todo eso de por allí, que cualquier observador poco avezado diría son nubes. No. Pues no son nubes. No son nubes, no. El tiempo sí que dice. Los del tiempo sí, que son nubecillas. Nubecillas. Nubes de formación. Sí, nuevas. Bien, pues eso es un fenómeno que la gran mayoría de los investigadores dicen que es artificial. ¿Qué hay detrás del fenómeno? Ahí podríamos ya debatir muchas cosas, ¿vale? Pero os invito a que veáis más al cielo. ¿Sí? Pero es verdad que nos están envenenando con eso. Ahí ya no voy a entrar, ¿vale? ¿Es que No lo lo sé, dicen? porque es uno de los fenómenos más inquietantes, pero también poco demostrables por ahora. ¿Y quiénes son entonces? ¿Quiénes son esos? Lo veremos, lo veremos. No obstante, lo que sí os digo Yo es que tengo la mucha mayoría, curiosidad muchas por de las eso. nubes que vemos habitualmente no son muy naturales, especialmente cuando ya empiezan a formar figuras geométricas, dameros, se Sí, expanden, sí, se tienen cruzan color. así. Y os vamos a poner un vídeo para que veáis un poco de qué va esto, en el que se ven aviones que desaparecen, aviones que no son aviones, en fin, una auténtica locura. Pero como no estamos acostumbrados a mirar por arriba, se nos escapa. Y Sí, ahí pues yo arriba miro para ver ocurren los aviones. Yo sí fenómenos muy miro. curiosos, ¿vale? Bueno, es una opción perfectamente respetable. Yo no he dicho que lo hagáis, simplemente he dicho que miráis. Qué bueno para el cuello, ¿eh? ¿Vale? Una mentira, un engaño, no. Que nos están envenenando desde arriba. Qué bueno que ven como grabando. Vamos a ver, que yo salí corriendo, me he desmontado el trípode y ya no sé cómo montarlo. ¿Qué tiene que ver, Paco? Una risa contagiosa. Sí, verdad. Es verdad, ¿sabes? Yo miro como sabes que me gusta pintar eso, y entonces miro al cielo y no es nube. Sí, pero lo que pasa es que estaban labrando mucho rato en la puta partida. Esto puede comer sin bien. Un paseíto. Cuando vuelvo a veterinar, estoy corriendo con la cámara. Muy bien, ¿estamos? Vale, vamos a comenzar con un pequeño vídeo del que vamos a poner solamente algunas imágenes sueltas para que veáis realmente de qué va esto de los chemtrails o estelas químicas, sin llegar a ninguna conclusión, insisto, no somos expertos en el tema ni tenemos resultados concluyentes, puesto que es uno de los temas más inquietantes de los últimos tiempos, pero no hay evidencias ni demostraciones palpables de qué es realmente eso y para qué, pero teorías hay para aburrirte, ¿eh? Podéis consultar en internet. No obstante, este vídeo es bastante gráfico, ¿ok? Y ahora continuamos.
sí os digo que hemos hablado con amigos que son pilotos de aviación civil y no tienen ni idea de Iberia. Sí, sí. ¿Es algo que ocurre ahora o desde que se inventaron los aviones? Desde aproximadamente el año 90, 90 y poco. Ahora explicamos. De hecho, si queréis, por ejemplo, datar una película, si fueseis expertos en cine, cualquier película anterior a los años 90, en los cielos no aparece esto. Muy curioso. Después sí, carteles de publicidad, veréis que los cielos tienen este tipo de estelas si no lo han tratado luego con Photoshop o lo que sea, claro. Perdone, ¿es porque los gobiernos dejan cruzar los territorios de estos aviones? Mira, esto es una jornada de alimentación inteligente. Cuando Raquel se decida hacer una jornada de conspiración, hablamos. Porque es otro tema. Bueno, lo que sí es cierto es que ocurre en Sevilla muchísimos días que amanece limpio el cielo y curiosamente hay unas trayectorias de avión imposibles, prácticamente, ¿no? Porque son en forma de X, en forma de damero y se van expandiendo en pocos momentos y llegan incluso a oscurecer buena parte del cielo. Teorías, por decir las más básicas, son experimentos climáticos para controlar el clima y nos están fumigando. Sería la más, digamos, escandalosa, ¿no? De hecho, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Morgellons, que se descubren partículas que son de naturaleza artificial metidas dentro de la piel en forma de polímero. Esos polímeros se construyen con nuestras propias moléculas a partir de pequeños principios y aparecen muchas veces después de haber, entre comillas, fumigado los cielos. Ya se ha reconocido que se fumiga. Arnold Schwarzenegger, cuando era senador de un estado americano, reconoció que se había fumigado, ¿no? Y solamente hace falta mirar al cielo para ver que eso se expande rápidamente, que no hay forma de que eso sea solo vapor de agua, porque el vapor de agua se forma a menos 70 grados y a una cierta altura bastante grande, y eso se puede formar a baja altura, lo sabemos porque las nubes muchas veces pasan por encima, y bueno, y luego hay trayectorias casi imposibles, y mirad en algunos, ahí si veis, va haciendo trazos y continuos. ¿Por qué es importante esto? Porque también nos llega desde el cielo. Y nosotros hemos partido de esta pequeña charla, queríamos analizar lo que nos llega desde el cielo, lo que nos llega desde la tierra y lo que hemos fabricado nosotros. Desde el cielo nos llega también esto. De hecho, Josefina Fraile, que es, digamos, la principal activista española que hay para detectar qué es lo que está pasando, ha llevado al Parlamento Europeo una proposición para que se estudie el fenómeno. Y los parlamentarios europeos han visto una película magnífica que se llama ¿Por qué demonios nos están fumigando?, que se puede encontrar en YouTube, donde un investigador americano analiza a través de todo el mundo qué es lo que está ocurriendo. Y es verdad que después de estas fumigaciones, pues los huertos funcionan peor y se detectan una altísima concentración de aluminio en el suelo. Es curioso que Monsanto, la principal productora de alimentos transgénicos del mundo, haya inventado un maíz que es resistente al aluminio. ¿Para qué? Es que los campos se van a llenar de aluminio, lo saben ya. Entonces, todo esto entra dentro de una conspiración, digamos, que el hecho de que uno sea consciente no significa que se tenga que amargar, pero uno no puede ir mirando sin conciencia lo que está ocurriendo.
Después decidirá si tiene suficiente fuerza y amor, como nos decía la compañera que habló anteriormente, de perdonarte a ti mismo y perdonar a los que están haciendo esto, ¿no? Yo todavía no lo he conseguido, pero sería una buena cosa cuando lo consiga, ¿no? Entonces, miren ustedes, miren ahí cómo se puede hacer esa trayectoria, ¿no? O sea, son trayectorias imposibles, ¿no? De hecho, no solo son imposibles, sino que algunas son ilegales. Hablando con pilotos, nos han comentado que en lo que llaman ellos rumbo de colisión, es decir, dos aviones casi en esta regla de colisión, eso es ilegal, no se puede hacer y se hace. Hay una serie de métodos mínimos en el que tú puedes ir así. Vale, y no es esto, es así. De hecho, los aviones que fumigan teóricamente van en rumbo de colisión. Eso directamente es ilegal. Un avión de pasajeros no puede hacer eso, ni siquiera un militar. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Y luego hay datos muy interesantes que Federico y yo hemos constatado a pie de calle con esta gente que anda por ahí por el centro pidiendo firmas para Greenpeace, por ejemplo. Greenpeace no se pronuncia, es decir, no sabe, no contesta sobre chemtrails, que ya es sospechoso, y tampoco sobre energía libre. Lo cual da que pensar bastante, ¿no? Si la mayor organización ecologista del mundo pasa por encima de dos temas tan graves, para pensar qué hay detrás, ¿no? Ahí lo vemos, cada uno que reflexione. Vamos a poner también unas fotos, en este caso son fotos fijas, sobre aquella sustancia que queda tras un día de fumigación, posiblemente al día siguiente o 2 días después, que de hecho cuando hemos salido ya al patio había, hay que estar un poco entrenado para verlo, pero había, volando por el aire. Y yo he tenido la experiencia hace ya un año, creo que fue en Chipirona, de estar preguntando por la calle en la dirección a un lugareño y tenía un polímero del tamaño de una madeja de lana colgando aquí. O sea, una cosa surrealista, un poco. ¿No lo tenés? Sí. Entonces, claro, los polímeros son una especie como de hilitos blancos, de una sustancia, bueno, prácticamente irreconocible, pero que se puede ver en los balcones, entre un barrote y otro del balcón, cuando hay mucha fumigación se ve entre hojas de las plantas, por ejemplo, y son como hilitos blancos que vuelan, que no son telarañas, porque no tienen forma octogonal ni una forma geométrica, vuelan por el aire y se van depositando a nivel del suelo. Esos polímeros yo os invito que si alguno los localiza, simplemente los coja con un guante, no vayas a coger con la mano, por si acaso, y los lleves a analizar. Si tienes algún amigo que trabaja en un laboratorio químico o algo así, simplemente a ver qué hay ahí. Hay gente que ya lo ha hecho y se han detectado metales pesados bastante, nanotecnología, virus, bacterias, de todo. O sea, eso es lo que cae después de un día de fumigación. ¿Para qué? No lo sé, pero tampoco es natural. ¿Vale? Eso lo podía observar a simple vista, no es una cosa microscópica, es bastante grande. Si de este tema inicial tenéis alguna pregunta, hacedla ya porque luego vamos a cambiar un poco de tema. Sí. 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 ¿Tú dices para el tema de los chemtrails? Como soporte radiónico los ciclos de trigo de cosecha, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en principio con radiónica puedes tratar todo. Ya, pero si tenéis alguna referencia más concreta, o tenéis... Es que una cosa que me preocupa son si hay un estudio desde el punto de vista de la tecnología, la ingeniería, la física, de los efectos de las ondas de forma, no solo el tratamiento radiónico, sino las ondas de forma sobre las bacterias. Si puede hablar luego de ello, dentro del contexto que tú utilizas. Sí, no va a salir ese tema, ahora después, ¿vale? Es que es mejor que lo tratemos después. Sí. El tema de la onda de forma. Bueno, esto es lo que llega desde el cielo. Desde el cielo también llega la radiación, múltiples radiaciones. Quien quizás haya estudiado eso de una forma más científica y mejor, en el siglo XX, a principios del siglo XX, Georges Lakhovsky, en Francia, hace un estudio magnífico sobre París y entonces analiza, califica a París viendo el suelo, el tipo de suelo que había, suelo arenoso, suelo arcilloso, suelo granítico, y determina la relación que hay entre enfermedades, propiamente cáncer, y el tipo de suelo donde están viviendo las personas.
y hay una relación causa-efecto estadística incuestionable. Entonces parece ser que los suelos arenosos, los suelos que dejan pasar la radiación que nos llega del cielo, toda la radiación que nos llega del suelo, del cielo, llega a la Tierra, traspasa la Tierra y se hunde en la Tierra a una cierta profundidad y se va transformando, pero si en el suelo hay una superficie reflectante, como por ejemplo los suelos arcillosos, véase Sevilla, o véase un tipo, porque Sevilla es una ciudad que está construida sobre, en realidad, residuos arcillosos de un antiguo lago, y rebota y crea una alteración a nivel de superficie, y esa alteración es la que nos altera, valga la redundancia, electromagnéticamente. Al alterarnos electromagnéticamente, y puesto que somos un organismo bioelectromagnético, cuando mínimo, en nuestra parte, digamos, energético-física, esa alteración hace pues que no funcionemos bien, sistema inmunitario, enfermedades, somos más propensos a cualquier cosa, ¿no? De ese estilo. Es decir, es mejor vivir en un determinado tipo de suelo. No es indiferente el sitio donde vivimos, no es indiferente la casa en la que estamos, no por la forma de la casa o lo bonita que sea la casa, incluso los árboles que hayan cerca, sino por la energía que emana del suelo. Muchas veces emana del suelo por un rebote de las energías que nos llegan desde el cielo, y otras veces son energías que nos llegan desde el núcleo de la Tierra, o que van circulando, como dicen los chinos, son las venas del dragón, que van circulando por la Tierra y emanan por determinados sitios, que tienen menos resistencia a que emanen esa corriente. Eso nosotros lo podemos sentir, y los animales también. De hecho, en el terremoto, o sea, en el tsunami terremoto que hubo en el Pacífico, en el Índico, mejor dicho, hace tiempo, y que causó tantas muertes en la zona de la India, causó muertes entre humanos, pero muchísimos animales salieron corriendo a las zonas altas porque detectaron algo raro. ¿Por qué se puede detectar eso? Pues porque las alteraciones de terremotos, las alteraciones de un terremoto hacen que se produzcan variaciones en la Tierra, y esas variaciones en la Tierra hacen que emanen de forma diferente las radiaciones que vienen desde el centro de la Tierra. Si nosotros fuésemos capaces de detectar que lo somos, pero hemos antepuesto la parte lógica a la parte sensitiva, y entonces nos funcionamos más con la mente lógica que con el instinto animal nuestro, ¿no? Pues hubiesen detectado que algo raro estaba pasando, como cuando las aves se ponen a chillar antes de los terremotos, o los gatos maullan, o los perros ladran antes de que vaya a ocurrir algo, porque están detectando que desde la Tierra está produciéndose una emanación rara, algo va a ocurrir, ¿no? Entonces, una cosa buena, yo creo que una práctica conveniente, es cuando uno va a comprar una casa, cuando uno va a alquilar una casa, cuando uno va a estar en una casa, sentir si te sientes a gusto allí. Porque si te tomas el tiempo suficiente de estar allí sintiendo si el sitio, no digo las compañías de la persona, no digo el mobiliario, digo el sitio, si en el sitio estás a gusto, probablemente esa casa tenga un suelo sano. Pero hay casas que te echan para atrás. Hay casas que por mucho que las calientes, nunca se calientan. Siempre están húmedas, siempre están frías, y han producido enfermedades a lo largo de generaciones. Por eso es que los chinos, en el Feng Shui, cuando nosotros estudiamos con un maestro chino que ya murió, el profesor Hailian, nos decía, lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a una casa es preguntar quién ha vivido allí y cómo. Si ha habido disputas familiares, si ha habido problemas de enfermedades, mejor ten cuidadito y no estés allí, o por lo menos ten cuidadito, porque puede ser que sea la casa la que esté produciendo eso.
Y qué curioso que hay en todas las carreteras sitios que dicen sitio de concentración de accidentes. Y hay muchos sitios de concentración de accidentes que no son especialmente peligrosos. Pero en la falla del Aljarafe, nosotros tenemos una falla muy interesante desde el punto de vista geobiológico aquí en Sevilla, que es la falla del Aljarafe. Ahí hay por lo menos 2 sitios de concentración de accidentes. ¿Por qué se pueden producir accidentes? Pues porque allí emanan unas energías desde el suelo que te hacen que tú pierdas concentración, que tú sientas malestar y por lo tanto estés menos concentrado. Eso a una persona sola no es significativo estadísticamente, pero sí es significativo para muchas personas. Entonces, hemos encontrado muchísimos casos en la zona del Aljarafe de problemas que emanan del suelo, porque es una zona de fractura. Allí hay una falla y se producen microcorrientes de agua que también afectan a los individuos que hay allí, por muy bonita que sea tu casa. Y esa es de la parte que vamos a hablar ahora, que se llama geobiología. Antes de pasar al tema telúrico de la Tierra, os comento, porque es algo de actualidad y estamos en un suelo muy concreto, que supongo que muchos sabréis que el Sol tiene unos ciclos naturales y cada 11 años hay un pico, es decir, hay mucha más actividad solar. Ahora estamos en un pico solar hasta el 2015. Con el tipo de suelo que tiene Sevilla, como ha comentado Federico, es mucho más grave vivir en un sitio como este, puesto que la tormenta solar o la actividad solar directamente afecta a este tipo de terreno, puesto que es remota. Entonces no alertéis tampoco demasiado si en estos 2 años estáis un poquito más alterados en general, puesto que estamos en un suelo que no ayuda cuando hay una actividad solar fuerte. ¿Vale? Y si hay alguna pregunta, por favor que se haga sin problema, nos cortamos y hacen haga falta. Ahí tenéis un dibujo que, bueno, es muy chino, ¿no? Como comentaba antes. Es el hombre ahí en medio y arriba está el sol como símbolo del cielo y todo lo que hay en el cielo, no solamente el sol, sino cualquier tipo de radiación cósmica, incluida la famosa astrología, ¿no? Que contemplaba el efecto de los astros sobre el ser humano. Y debajo está la Tierra, ves que ahí también hay una espiral que sube, que son las energías telúricas o terrestres que también afectan. Entonces, en verdad, mantener un equilibrio para el ser humano es algo bastante complejo, porque tenemos energías que vienen de arriba y de abajo continuamente. Y tú tienes que ser capaz de gestionar eso de forma coherente. De eso trata la geobiología, que realmente debería llamarse cosmogeobiología, puesto que contempla las energías de arriba, de abajo y las del medio, que son las nuestras. Sí. Mira, perdón, quería hacer una pregunta. Dentro del mapa que existe en Sevilla hay unas zonas que son geológicamente más estables en cuanto a nivel energético y en cuanto a sentirte dentro de una casa, digamos, aparte de ese sentir que tú tienes, ¿cuál sería, digamos, otros sistemas, otros patrones para yo identificar que mi casa pues se encuentra en una posición estable a nivel energético? No sé si... Sí. En Sevilla hay sitios más estables, pues toda la zona de Sevilla, por ejemplo, es mucho más estable que la zona del Aljarafe, por lo que ha comentado Federico de las fallas, donde hay una falla y el terreno no está estable y todo tipo de energía se cuelan hacia arriba, por ejemplo. El centro de Sevilla es un mosaico, es un galimatías de todo tipo de cosas, o sea, ahí te tiene que tocar, entre comillas, la buena suerte o no, porque hay muchísimas corrientes de agua y de todo, ¿vale? No es una zona muy estable. Y a la otra pregunta que tú comentas, pues sí, claro, hay sistemas muy científicos de detección de geopatía, pero son carísimos, aparatos de medición espectaculares, y hay también la sensibilidad personal, que es algo que se entrena, evidentemente. No obstante, allá afuera, ya que tenemos aquí al compañero, está José Manuel López Penchero, no sé si lo habéis visto, que tiene también una empresa de salud ambiental, y él trabaja también con ese tipo de aparatajes si necesitas realmente una comprobación muy física o muy ajustada de lo que hay en tu casa. O sea, se puede hacer. Pero aparte de lo que está diciendo Jesús, también tú llegas a una casa y hueles una casa cerrada, que haya estado cerrada, y si huele a picante, un poco picante, es porque estás oliendo un poquito al ozono que se ha formado por el exceso de radiaciones de la Tierra. Es decir, esas casas que huelen un poco a picante, es un olor como a marisco, suave a marisco. Y cuando tú entras en una casa y no hay manera de calentar la casa, porque tú la calientas pero siempre está húmeda, siempre está fría, o hay humedades que suben por las paredes,
o hay muchos insectos tipo araña o cosas así pequeñitas, o muchas hormiguitas. Las hormigas le encantan las radiaciones telúricas, y a los insectos porque se alimentan de ese tipo de radiaciones. Son muchísimos, unas radiaciones que vibran mucho más rápido que las que con las que nosotros nos alimentamos. Pues puedes decir que aquello no va muy bien. Si te sientes nervioso, cada persona lo siente de una forma. Yo lo siento, el que me pitan los oídos, por ejemplo, él lo siente con un dolor que se coge aquí. Cada cuerpo reacciona de una forma diferente, pero si no te sientes a gusto de alguna manera, y no tendrías por qué no sentirte a gusto, puedes empezar a pensar que ahí hay alguna cuestión. Incluso si llevas tiempo viviendo en una casa y sientes que aquello no va bien, y cada vez que sales, vas de vacaciones, vas a casa de un amigo, vas a un hotel, estás mejor fuera que dentro. Son signos bastante claros de que esa casa no te está nutriendo, y eso es un concepto clave, puesto que el Feng Shui, la biología, trata de crear espacios saludables que te nutran a ti. La casa, como el dormitorio, que sería un punto extremo, son sitios en los que tú te recargas. Si el sitio en el que estás no solo no te recarga, sino que te quita energía, o tú tienes que ceder parte de tu energía a la casa, esa función no se está cumpliendo, porque es la casa la que tiene que nutrirte a ti. ¿Vale? Entonces eso al final se va notando también, cuando una casa te quita o te da energía, o te deja como estaba como mínimo. Aparte de que luego comentaremos las radiaciones artificiales, pero de momento estamos hablando de las radiaciones naturales, que son estas que veis aquí que ponen alteraciones telúricas, y ahí veis que hay dos grupos. Las corrientes subterráneas de agua, ¿qué quiere decir eso? No que tengamos agua estancada a una cierta distancia. El nivel freático, por ejemplo, el nivel freático de Sevilla está a muy poca distancia de la superficie. De tal manera que en Sevilla, cabe donde cabe, siempre encuentras agua. También porque el agua está retenida por una capa arcillosa que impide que se filtre, ¿no? Pero cuando una corriente de agua avanza, crea una alteración del campo electromagnético a nivel de la superficie de la Tierra, que se transmite no al primer piso, segundo, tercero, cuarto, décimo piso 20. No hay problema, es una alteración en vertical. Por eso es que tú muchas veces cambias la cama de sitio y ya no te está afectando esa alteración, que es muy puntual. Quiero decir que puede ser en 1 metro de distancia, 2 metros, 3 metros, y a partir de un punto determinado no. Eso lo detectan muy bien los niños chicos, que muchas veces se orinan en la cama precisamente por eso, o a lo mejor se cogen y por la noche van emigrando hacia una esquina de la cama, o se caen de la cama porque quieren salirse del sitio. Y cuando le cambias la cama de sitio, cuando tú cambias el sitio donde está un animal, por ejemplo, los caballos también enferman de eso, y los animales de la granja, si están en una zona que no es buena para su salud, es bueno cambiarlo. Si te sientes a veces mal en tu cama, es simplemente cambiarlo 1 metro de distancia y a lo mejor estar mucho mejor, ¿no? O sea que es una cosa muy localizada. También pueden existir, causan problemas las fallas, las oquedades, vivir encima de oquedades. Maravilloso Ronda para vivir, genial, ¿no? Pero Ronda está totalmente lleno de oquedades debajo, porque está formado con cascotes de piedra con muchas oquedades. Estuvimos en una casa en Ronda preciosa, que no había manera humana de estar allí. En este caso era un caso rarísimo, en el que era más sensible era el hombre, porque normalmente las mujeres son más sensibles a este tipo de reacciones, lo detectan más y tienen menos prejuicios para poder decir me siento mal, ¿no? Pero este hombre tenía que irse de la casa a dormir al sitio donde tenía los aperos de labranza, y la casa era preciosa, pero era inevitable, ¿no? Luego pueden ocurrir otro tipo de cosas, que nosotros estemos encima de una vena de metal. Normalmente no suele ocurrir eso, ¿no? Pero aquí en Sevilla concretamente, pues sí ocurre que hay muchas corrientes de agua por debajo. Y hay mucho tipo de suelo con lagunas que están en las profundidades que nos afectan a nosotros, ¿no? Si queréis un ejemplo fácil, para los que nunca hayan sentido una corriente de agua en su cuerpo, siempre lo comento en las charlas, tenéis la iglesia del Salvador. Famosa iglesia del Salvador, la Plaza del Salvador.
toda la nave central hasta que atraviesa ya el crucero y sale por el altar mayor y hacia el otro lado, hacia la plaza donde está la gente tomándose la cervecita y hasta el río. Eso es una corriente de agua natural que algunos recordaréis cuando se hizo la obra de restauración, se excavó y estaba allí la corriente de agua físicamente corriendo. Yo hablé con el ingeniero y me dijo que eso es incegable, aunque estaban allí haciendo lo imposible para que no molestase durante la obra, pero que no se puede cegar puesto que es una corriente natural y sigue su curso. Si tú caminas por la nave central del Salvador bien así, o bien transversalmente entrando y saliendo, que es más interesante porque vas viendo la intensidad como va cambiando conforme te acercas a la nave central, el crucero, vas a sentir claramente lo que es una corriente de agua con tus pies y te aseguro que ya no se te olvide. Está muy bien porque cada vez que estés en una corriente de agua ya tu cuerpo sabe, identifica y recuerda esa sensación. Entonces tenéis, digamos, un museo de geopatías ahí en la Plaza del Salvador, porque también falla, bueno, está muy bien. Y podéis experimentar sensaciones distintas para que vuestro cuerpo grabe y ya se reconozca cada vez que esté en la vertical de la corriente de agua cómo es eso y cómo tu cuerpo lo siente, que es algo muy personal. Cada uno lo sentirá de una forma, pero se siente. Pues mira, lo más normal es que te tiemblen las piernas, como si te fueras a caer, por ejemplo. Luego ya se instala, como dice Federico, en que te quita el oído, te duele la ceja o te duele todo el pie, pero de entrada es como que te cuesta mantener la estática. Es como una sensación como que me caigo, ¿no? En ese caso que es muy evidente, con corrientes más pequeñitas no es tan así, pero en el caso de El Salvador es que es toda la nave central, una corriente de agua que sigue allí. Entonces, bueno, ahí eso sería motivo de otra conferencia sobre la arquitectura sagrada y el uso de las geopatías en la arquitectura sagrada, pero eso no vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, es un sitio muy malo para vivir, pero muy bueno para otras cosas. ¿Ok? Sí, mira, esto es una diapositiva tomada del que consideramos nosotros el mejor libro que hay sobre geobiología, que lo ha hecho Mariano Bueno, que es el pionero en España de la geobiología, y se llama Vivir en Casa Sana. Y ahí es un resumen de las diferentes geopatías que puedes encontrar. ¿Veis? Aquí esta es la cama. La alteración que puede producir una corriente de agua artificial, o esta corriente de agua natural, o esta falla que hay aquí, se transmite verticalmente hacia arriba y atraviesa el piso primero, o sea, la planta baja, el piso primero y el piso segundo. Y para los que vayáis a preguntar, os lo digo ya, atraviesa hasta 2000 metros de altura, o sea que no te libras aunque estés en el Empire State. Otra cosa ya, a partir de los 2000 y pico de estas alturas no te afectaría tanto lo telúrico, pero sí lo cósmico. Ahí estarías ya con radiaciones cósmicas más peligrosas casi que las de la Tierra. O sea que en el Himalaya tampoco viviríamos. El Potala, no sé. Evidentemente. Sí, sí, claro. Hombre, yo diría que la primera medida, digamos, no exponerte. No exponerte significa encuentra un buen sitio. Encuentra un buen sitio significa si encuentro uno malo y ya lo he comprado, ¿qué hago? Pues y dice, hombre, es que yo no soy millonario, yo no fui millonario y yo lo vendí. Y si se lo pasas al siguiente, bueno, yo en eso ya depende de las creencias que tengas, intenta perdonarte a ti, perdonar al otro y decirle al universo que el que venga de alguna manera se merezca algo, porque no puedes hacer otra cosa, ¿entiendes? O bueno, no, a ver, no es ninguna tontería lo que está diciendo, ¿eh? Él y yo entramos en este mundo porque él tenía una casa enferma, nunca se sabe cómo se escriben las líneas de lo divino. Éticamente tú no sabes el otro qué programa tiene que aprender a lo mejor en una casa enferma. ¿Quién soy yo para saber por qué y para qué el otro entra en esa casa? Yo puedo decirlo. Pues, éticamente, pues mira, tú te vendo una casa que tiene una hepatía. Igual el otro no sabe que tiene una hepatía. O no sé, o se lo vendo a un terrorista que almacena armas y no hay nadie allí. Yo qué sé. Quiero decirte que no, yo no lo sé, pero no me voy a poner a jugarse ningún espíritu. Lo que sí sé es que mucha gente dice, hombre, es que ya en alquiler, digamos, no hay excusa. Pero también es, hombre, es que alquilado, bueno, ¿te interesa tu salud o no te interesa tu salud? El
tema es, porque cuidado, una casa de estas depende, te puede matar directamente. De hecho, muchas personas que nosotros hemos estado están comidas, digamos, por la cuestión de las artritis, como te deprime el sistema inmunitario, pues te puede ocurrir de todo tipo de cosas. Por lo tanto, lo primero no es exponerse. Luego, si ya te expones, evidentemente, y ahí está ya la mente sobre la materia, pues si tienes una magnífica actitud vital, te alimentas estupendamente bien y eres una persona con un sentido de la vida genial, pues te afectará bastante menos. Que si estás todo el día pensando, una corriente de agua, me voy a morir, una corriente de agua, me voy a morir, evidentemente te mueres de depresión también, ¿no? No quiero decir que haya que estar amargado con el tema, pero el desconocimiento no es señal de que... O sea, hay una actitud, por lo menos para mí, podría calificarse de New Age, o no sé cómo, se puede calificar, que es... Desconozco el asunto, luego todo es maravilloso. No sé cómo mi padre trae armas por la noche a casa, ni sé cómo le pega a mi madre, pero todo es maravilloso. No. Quiero decir, tú tienes que tomar conciencia de lo que hay y luego te lo tomas estupendamente bien. El hecho de no mirar al cielo y no significa que no haya gente, lo hay. El hecho de no saber, o sea, de no tomar conciencia de que hay una alteración telúrica no significa que no la haya, la hay. Que tú tienes suficiente poder mental y espiritual como para que eso te afecte muchísimo menos. Sí lo tiene. Pero todo mi pregunta, y es la pregunta que le hicieron a Mariano Bueno, es: ¿en todo momento estoy yo consciente? ¿En todo momento tengo mi sistema inmunitario magnífico? ¿En todo momento estoy conectado al espíritu y mentalmente equilibrado para que yo pueda transformar la realidad y esa corriente de agua o esa falla o ese campo electromagnético no me afecte? Hay muchísimas veces que llego a mi casa cabreado, o que llego fastidiado, o que ese día estoy un poco... Y entonces, en ese momento, es cuando me afecta. Ciertamente que nosotros tenemos el poder de cambiar la realidad, pero es mejor no exponerse. Si no, yo diría que yo, desde luego, cuando viene el autobús de Tucson, me quito. Puede haber alguno que con la mente y con el espíritu ponga el pecho y lo atraviese, pero yo por ahora no he sido capaz, ¿no? Y yo no digo que no lo pueda hacerse, pero prefiero no exponerme. Es más, mira, llevamos en este tema profesionalmente más de 15 años y hemos visto de todo. Y hay dos datos muy curiosos. Hay gente que lleva tanto tiempo en una casa geopática que ya se ha hecho uno con eso. Y hemos tenido casos de gente con mucho dinero, chales en Simón Verde, que sabiendo lo que hay, no se van. O sea, ese es el otro extremo. O sea, es que hay de todo. Porque ya hay una simbiosis tal de la geopatía con el habitante que ya es como que casi te da igual y hasta que te mueres allí y da lo mismo. O sea, hay todo tipo de casuísticas. Y luego el tema de las neutralizaciones que tú comentabas, ahí eso es un tema delicadísimo. Primero porque tú tienes que tener la constatación efectiva para recomendar una neutralización de que aquello funciona, que ya es difícil. Segundo, tiene que funcionar en el tiempo, es decir, tiene que implicar al cliente o a la persona para que esté dedicado casi full time a neutralizar y renovar la neutralización porque aquello se carga y hay que cargarlo otra vez. O sea, al final es poner un montón de energía en algo que si es temporal, ok, pero si es para mucho tiempo, estás gastando de nuevo un montón de energía en algo que lo que tienes que hacer es buscar otra casa. Mientras tanto, haré lo que pueda, pero las neutralizaciones no son eternas, se descargan y requieren un montón de energía consciente por parte del habitante, que al final dice, bueno, te merece la pena. Y si es eso para 2 o 3 meses mientras encuentro otro sitio y vendo, sí, pero no como esto y te quedas aquí, no. Es mejor irse. Sí, sí. Mira, otra pregunta era, esta información se puede encontrar de forma sencilla en algunas páginas por internet que se pueda entender a una persona que no entiende estos temas y que le puede servir de pauta. Sí, en la página de Mariano Bueno. Mariano Bueno, tú pones en el Google o en el buscador que tengas Mariano Bueno, te va a salir su página directamente, tiene conferencias y aparte del libro, claro. Sí, sí. Bueno, hay multitud pero creo que como vamos cortos de tiempo, hay multitud de análisis. Nos quedan
está demostrado científicamente, incuestionablemente, y bueno, es una cosa que se debe analizar. De hecho, hay ya algunos arquitectos que hacen un análisis de suelo, pero no solo geotécnico, sino también de las posibles alteraciones que tenga el suelo. Igual que hay suelos que te pueden afectar para enfermarte, hay suelos que te pueden afectar para curarte, porque tengan una vibración magnífica para tu salud. De hecho, hay casas que curan, como hay casas que enferman. Aquí tenemos un ejemplo de sitio que es el Parador de Carmona. No vayan ustedes. Bueno, para un café se me va a dormir. Me falla, muchas fallas. Y humedades por demás. Y ahora pasamos a... ¿Con qué aparato? Pues mira, lo pueden medir con un aparato que mide las alteraciones del campo gravitatorio. Son aparatos carísimos, pero se miden. Lo pueden medir tomando como referencia el cuerpo en un experimento científico a doble ciego, totalmente imparcial, porque la persona no sabe lo que está ocurriendo. Y tú vas viendo cómo se altera el ritmo cardíaco, dependiendo de si está en una zona problemática o no, que son los georritmogramas. También lo pueden medir con las alteraciones de las glándulas suprarrenales y de otro tipo de glándulas, cómo afectan. La sintomatología, me refiero a la propia energía. ¿La propia energía, ese tipo de energía es medible con los médicos? Sí, claro, son alteraciones electromagnéticas. Electromagnéticas y gravitatorias. Federico, sí. Eso lo hacen profesionales. Sí. De hecho, aquí hay un compañero que lo hace claro. por un precio muy asequible. Sí. Cualquier persona lo puede medir en su casa. Sí, pero lo he comentado antes. Sí. Los aparatos son muy caros, pero el profesional que los tiene cobra por su servicio y el precio... Sí, alteraciones. Sí. Hay aparatos que miden energías electromagnéticas de la Tierra y hay aparatos que miden la energía electromagnética artificial. Entonces, te pueden medir todo, las mismas personas miden todo. Te van a tu casa, las varillas también, hacen un estudio biológico y te neutralizan. Bueno, si tienes cualquier patología en la casa, hay casas que se tienen que vender y hay casas que se pueden salvar neutralizando esas energías con piedras y con muchas cosas que suelen haber. Entonces, sí que es bueno, antes de comprar una casa, analizarla, llevar a un geobiólogo. Yo creo que por 100, 200 euros como mucho analiza una casa y te ahorras un problema muy grave potencial que puede haber si la compras sin antes analizarlo. Tanto radiaciones electromagnéticas de la Tierra como radiaciones eléctrico-magnéticas artificiales. Yo tengo una duda porque no termino mucho de entender cuál es el mensaje que nos queréis hacer llegar. Voy a intentar explicarme. La duda que a mí se me plantea es que como nosotros como seres que vivimos en este planeta, que habitamos la Tierra, estamos expuestos a ondas electromagnéticas, no solo, como nos habéis dicho, de arriba como de abajo. Entonces, la supervivencia de la especie, es decir, el ser humano se adapta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que nos queréis? ¿Cuál es vuestro mensaje? Es decir, sabemos que existen esas ondas electromagnéticas, sabemos que nos afectan, pero igual que nos afectan, estamos aquí, ¿no? Sí, y el Feng Shui, yo no tengo mucho conocimiento del Feng Shui, pero por el poquito conocimiento que tengo, como ha comentado ella, ¿no? Hay una utilización de piedras, o como vosotros decís, si la casa está enferma. O sea, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje sería, como tú bien dices, evidente, estamos aquí, somos seres humanos, nos adaptamos. No queremos que, el mensaje sería, no queremos que sea uno de los que se mueren y se adapta la especie humana, porque la especie se adapta muriéndose los débiles y los fuertes sobreviviendo. Entonces, sé uno de los estrategas
que se quitan del sitio para que no le afecte. O sé uno de los que en la playa no toma el sol desde las 2 hasta las 6 para producirse quemadura. El mensaje es: sé consciente de que existe algo que viene del suelo y de la tierra que te puede afectar. No digo que vaya uno con un terror por la calle, ni que vaya uno aterrorizado a todo sitio, pero igual que somos conscientes de que existen los ciclistas que van por el carril bici y te pueden estrellar contra la pared, y somos conscientes de que existen los coches y te pueden pillar, pues somos conscientes de que existe algo que viene del suelo y que viene del cielo que te puede afectar, y simplemente lo evitas. Entonces, mi pregunta siguiente sería: vosotros como expertos, ¿qué herramientas o medidas nos aconsejáis para todo esto? Sé consciente. Pero aparte de la conciencia, bueno, hay una cosa previa. En primer lugar, sí. Sí, vamos a ver. Lo primero de todo es lo que intentamos, creo que intentamos hacer llegar es: infórmate. Es decir, si tú tienes una serie de patologías y ya has ido a 400 especialistas, alopáticos y no alopáticos, que te dan con la tecla, considera la posibilidad de que lo mejor es el sitio lo que te está afectando, como un factor más, no el único, ¿vale? Eso es de entrada. Y luego, por supuesto, que hay formas de neutralizar en cualquier tipo de historia, pero el primero tienes que saber que existe. Porque si no, no te imaginas que puede ser que es la cama lo que está haciendo la salud, y no la dieta, ni las emociones, ni no sé qué. Eso es lo primero, o sea, abre el paradigma, porque hay otros factores de salud. Estamos hablando de alimentación no visible, lo que no entra por la boca. Ya no es ayuno, no es orina, no es agua de mar, es algo que ni siquiera se ve, pero se puede sentir. Y es un factor más que puede afectarte la salud para bien o para mal. Simplemente eso. Luego, ¿cómo se trata todo eso? Ahí está, ese es otro tema, ¿vale? Hay medidas sencillas, a nivel muy práctico, por ejemplo, como ha dicho Federico, cuando vas a comprar una casa, tómate el tiempo, en fin. Y luego hay, para este tipo de cuestiones que vamos a hablar ahora, aunque sea brevemente, medidas para también hacer un uso racional de las tecnologías. Del wifi, del no wifi, de qué tipo de iluminación tienes en tu casa, de las antenas de móviles que puedan estar cerca o no de tu vivienda, de la instalación eléctrica de tu casa, si es correcta o no es correcta, un montón de cosas. Muy concretas, ¿eh? Eso sí, lo mismo te digo, si te lees el libro de Mariano vas a tener un catálogo muy amplio de posibilidades, ¿no? Y de soluciones también. Como no solamente nos quedan 5 minutos, solo decir que también nosotros con la tecnología pues estamos rodeados de wifi, estamos rodeados de campos electromagnéticos, con todo tipo de campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, una de las medidas que podemos hacer, porque los campos electromagnéticos afectan a la salud, y antes estuve hablando con una señora que ha intervenido antes, que es electrosensible y que tiene un aparato que se llama Electrowell, me parece, ¿no? Tecnowell, pues que sirve para reequilibrarte electromagnéticamente. Los electrosensibles están pasando un quinario, ¿no? Lo están pasando bastante mal. Son personas que no pueden ir al Corte Inglés, ni que pueden ir al AVE, ni pueden ir ir en metro, ni pueden coger un avión. Les afectan los campos electromagnéticos de los coches, les afectan los de sus vecinos, y hay incluso asociaciones de gente que se ha tenido que ir a vivir al campo, ¿no? En Suecia está considerado como una enfermedad que permite que se acoja uno a ella para una baja laboral, y ciertamente en muchísimos trabajos está afectando eso. Medidas prácticas. Habla menos por el móvil, utiliza un móvil con manos libres, utilízalo fuera de los edificios que tiene que emitir con menos potencia, no se lo deja a los niños porque los niños no necesitan comunicarse por móvil, no es un juguete. Si puedes, no tengas wifi en tu casa, comunícate por cable, porque no necesitas estar conectado en todos los sitios de tu casa. Hay alguna gente que parece que tiene una especie de paranoia, que tiene que estar conectado hasta en el cuarto de baño con el ordenador, ¿no? Pues ten dos o tres puntos de ordenador, 2 o 3 puntos de conexión, y conéctate por cable. Con lo cual, si el vecino tiene wifi, ya el tuyo por lo menos no está funcionando, ¿no? Si tienes una antena de telefonía móvil, en algunos casos se puede apantallar, hay soluciones, pero lo suyo es buscar una casa que no tenga una antena.
Si te dicen que te va a poner una antena, pues que la asociación de vecinos no lo permita. Y, en fin, hay medidas para ese tipo de cosas. Y luego, pues, hay tecnología también para limpiarse, como esta señora, la señora de allí, ¿cómo era tu nombre? Que no me acuerdo. Lola, pues que fue electrosensible, no sé si todavía lo eres, Lola. Pero el hecho de... Exacto, pues el hecho de que se asoció con un compañero que es ingeniero, desarrollaron una máquina y con esa máquina pues se puede uno limpiar electromagnéticamente, ¿no? Y a ella le ha cambiado la vida, ¿no? También se pueden apantallar las casas, pero sobre todo sé consciente de que no te expongas excesivamente a los campos electromagnéticos. Y de hecho yo creo que el 90% de las conversaciones que hay por WhatsApp son perfectamente evitables, porque no tienen mensaje prácticamente ninguno, ¿no? Estoy aquí, muy bien, ya lo sé. Tú estás aquí. Yo voy para allí. Bueno, en fin, no sé, me parece que también es como una especie de tontería en la cual tienes que comunicarle a alguien que estás haciendo algo porque si no, no existe ese algo, ¿no? Eso también es un tema ya psicológico, ¿no? Imaginaos una ciudad como la nuestra, con 700.000 y pico de habitantes, cada uno con su WhatsApp, la cantidad de ondas que está emitiendo eso diariamente al aire y al ambiente. Por hablar solamente del móvil, no hablo ya de antenas de telefonía, de radio. O sea, antes en una conferencia pusieron una imagen de cómo sería el baño de radiaciones si fuésemos capaces de verlo, ¿no? Y además, cada vez van subiendo más la frecuencia. El 3G, luego el 4G, o sea, nos van apretando las tuercas cada vez más. Entonces dice, bueno, a ver, esto, ahí sería la gran pregunta, ¿no? ¿Esto para qué? ¿Para qué tanta radiación innecesaria, puesto que se podría evitar haciendo fibra óptica, metiendo por cable toda la comunicación, centralizando las antenas, no 4 compañías, 5 compañías, cada una con su antena, no, una para todos. Luego, realmente, y como dice Federico, no es necesario, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos suficiente edad como para recordar cuando en el mundo no había móviles y se vivía, la gente quedaba, y en fin, esas cosas. Con lo cual, necesario no es. Cómodo, bueno, vale, pero ¿hasta qué punto nos están hipnotizando con un juguetito que tampoco va a ningún sitio, ¿no? Realmente, toda esta dependencia del móvil y de lo inalámbrico, sobre todo. ¿Sí? Sí. Totalmente. Sí, sí. Ten en cuenta que somos un campo bioelectromagnético natural. Si tú entras en resonancia, es como cuando tienes una habitación vacía, 2 guitarras iguales y afinas una cuerda exactamente igual. La pones en una esquina, pulsas y la otra se mueve sola. ¿Ves? Es el mismo principio. Si tú estás en resonancia con eso, ahí va, ¿no? Y somos un campo bioelectromagnético continuamente en funcionamiento. Cualquier onda que haya por el alrededor que está en frecuencia como la nuestra o parecida, ahí va. Sí, perdona. Quería comentarte. Vivir en el campo con respecto a la ciudad y dentro de la ciudad, bueno, mejor vivir en una casa que en un bloque de piso. A ver, en el campo, primero si la tierra es estable. En las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Sí, pero como salió también antes en otras fotos, en otras charlas, si tienes antenas de telefonía móvil en la montaña, pues a ver a qué distancia está aquello. Porque muchas veces colocan un montón de antenas en un monte. Entonces depende, tienes que estudiar el sitio. Si la energía está bien, si la tierra es correcta, no habría menos radiación, supongo, en principio. Y dentro de una ciudad, cosas muy prácticas. Nunca habites un bajo, ni siquiera un primero, si puedes evitarlo. Porque ahí tienes muy cerca los cableados de la calle, las condiciones eléctricas de la calle que te pueden afectar campo magnético. No vivas encima o al lado de un transformador, cuestiones obvias. Y tampoco los pisos muy altos. Los áticos que hasta hace poco eran una bicoca y todo el mundo quería un ático, ahora mismo el ático es un baño de radiaciones espectacular. Todas las antenas de la ciudad te están llegando. Entonces, un piso más abajo. Pero el ático tampoco. O sea, los de arriba y los de abajo no son muy recomendables en principio. Te digo de alturas. Y si ya vives en el campo, ten una instalación eléctrica biocompatible. Se puede conseguir. Todo puede hacer una instalación eléctrica en la que todos los cables vayan a tierra. Una instalación eléctrica en forma de espiga. Es decir, que partan de las cajas, que no haya puentes,
no tengas wifi, ten los puntos necesarios, pero no más, de electricidad, no hagas un consumo excesivo de intensidad, ten una iluminación eficiente y se puede hacer una instalación biocompatible y bastante buena para la salud. Entonces no tendrían muchos problemas de electromagnetismo en ese caso. Pero si vas a vivir en un chalet en el campo con una instalación eléctrica deficiente, pues es lo mismo que vivir con una instalación eléctrica en una casa, y hay casas y pisos en Sevilla que tienen una instalación eléctrica magnífica y no tienen ningún problema. No es un problema de piso o casa. Es verdad que en el campo se vive con un aire más sano, normalmente se vive mejor si es una buena zona, y los ruidos y, en fin, vivir en la naturaleza es mejor, en principio, pero puede ser también un sitio muy malo, ¿no? Claro. No, en las ciudades fumigan más, ¿no? Hay más gente para fumigarlo. Luego hay otro tema que no vamos a abordar en profundidad, pero ella ha citado un poco de pasada, el tipo de iluminación que tienes en tu casa también. Depende también de, por ejemplo, no recomendamos el bajo consumo, ni las halógenas con transformador, en fin, esas son ya cuestiones muy puntuales, ¿no? Los electrodomésticos, el tema de la vitrocerámica, las placas de inducción, mejor el gas, por supuesto, en fin, son un montón de detalles, es una ciencia bastante compleja, no solamente un elemento. Incluso cosas tan tontas como si tú tienes problemas de insomnio, pues no es muy recomendable que en las últimas horas de la noche, antes de acostarte, estés viendo luz fría, tipo una pantalla de ordenador, porque esa te va a activar el cerebro. Mejor luz caliente, o sea, una muñeca decente que tenga un espectro caliente, más amarillito rojo. Por eso estas pelotitas que ponemos que nos ponían de chicos nuestros padres para ir al baño, rojo, con las bajitas, porque esa frecuencia no altera el sueño. Si tú te levantas a mitad de la noche y tienes problemas de sueño, ya enciende una luz azul o así fría, blanca, digamos que el ciclo de sueño se te corta, por ejemplo. Son cosas muy tontas, pero que influyen. Perdona, ¿y el cableado que va a hacer los interruptores de la luz que casi siempre están en la cabecera de la cama, eso también hace? Totalmente. Pero teóricamente no podrías tenerlo. Ya es ilegal, pero bueno, en instalaciones antiguas existe. Tiene que ir desde la caja de derivación abajo. Es decir, desde un punto, desde la caja de registro abajo. Y por arriba, en la vertical, hacia el otro punto de la cama. No puedes hacer un empalme entre la parte izquierda de la cama y la parte derecha de la cama. No puedes hacerlo. Ni debes tener un despertador que esté conectado a la red. Radio despertador. Ten uno a pilas, porque ese está a 1,5 voltios, no está a 220 voltios. Y no el móvil aquí, debajo de la almohada para despertarse, obviamente, ¿no? ¿Metro y medio en tu cabeza? Sí, una pregunta. Mientras tanto, mientras que se solventa el problema que se tenga de la casa, ¿existen remedios o existen recursos de momento que puedan ayudar, por ejemplo, algún tipo de planta que ayude, como por ejemplo cuando se pone el casco de los ordenadores cerca o algo así, o algún tipo de mineral que también ayude a suavizar todos esos efectos que son tan dañinos? Depende de lo que tengas. Si lo que tienes es fuerte, no. Quiero decir, no se puede curar un campo electromagnético potentísimo poniendo un cactus. Ni un diseño radiónico, ni la foto de la Virgen de Fátima, ¿entiendes? O sea, no, cada cosa lo suyo. Pero sí es verdad que cuando tú te descalzas y tocas un árbol, el árbol es una antena tierra tremenda. Entonces, tú te descalzas y tocas el árbol y tú te estás descargando. Entonces, eso es sanísimo. Ducharse es sanísimo, no solo por la cuestión del aseo, sino porque te descargas de toda la carga estática que tiene el cuerpo. Se puede hacer. Lo primero, mente sana y bien conectado al espíritu. Y luego, haciendo una alimentación saludable en las otras alimentaciones que hemos visto en este congreso, ¿no? Pero son, digamos, paños calientes. No admite historia. Si a mí me están empujando con un cuchillo, puedo rezar a la Virgen, pero lo que mejor es quitarme del medio.
Yo creo que hay que tener mucho sentido común. Está muy bien y me parece muy bien el espíritu y me parece estupendamente bien la mente positiva, pero más bien me parece quitarme antes de que el coche me aplaste. De hecho, hemos tenido casos, no es cosa de risa, es cosa de risa por supuesto, y está genial que nos riamos, pero hay cosas muy serias. Hemos tenido casos de clientes que nos han llamado después de alguien que le había hecho un estudio de Feng Shui reputadísimo y carísimo, y toda la familia enferma. Algunos con ya con un principio de cáncer. ¿Y qué ocurre allí? Pues que tenían un campo magnético descomunal de un transformador que le estaba afectando a toda la vivienda. Entonces, ¿a mí de qué me sirve tener el estudio de Feng Shui del maestro Ukiki si luego tengo allí una cosa física que me está matando? O sea, vamos a ver, es que cada cosa en su sitio. ¿Alguna última pregunta para mí? Me gustaría dar mi testimonio porque yo he sido una persona sensible, con sensibilidad, y yo me he curado de eso. Entonces, es verdad que hoy por hoy tenemos muchas herramientas. Y yo lo que antes era una enfermedad en mí, yo ahora lo utilizo como una sensibilidad que tengo, como vosotros habéis dicho. Es decir, yo soy capaz de llegar a un sitio y detecto la energía que hay. Y sé si voy a un centro comercial, en vez de estar 3 horas, estoy 1 hora. Pero si es verdad que dado con técnicas que hay hoy en día y con métodos que hay hoy en día, por ejemplo como el de la biopromoción, y yo estoy sanada. Y he utilizado todo lo que hay a mi alcance. He hecho terapia floral, he hecho un montón de cosas, he hecho reiki, he ido teniendo esa información y yo por hoy estoy sanada. Y soy capaz de tener esa sensibilidad. Lo que antes era malo, lo que antes para mí me provocaba una enfermedad, yo ahora lo utilizo para mi bien. Es decir, llego al sitio, sé que esto a mí me está alterando y me voy. Llego a la tierra y sé que me cargo. Hago yoga y sé que eso me carga mi energía, como vosotros estáis diciendo. Y has seguido... Lo cuento como testimonio para que la gente sepa que podemos sanar. Podemos sanarlo y tú tienes la fuerza y la conciencia ahora como para poder transmutar cosas que por supuesto tú con toda la lógica del mundo no harías que tu hijo estuviese en esas circunstancias. Porque a lo mejor resulta que no tiene esa fuerza que tú tienes o que tu padre mayor no tenga esa fuerza. Entonces, ¿por qué exponernos? Cierto es que si tú eres una persona muy fuerte puedes con casi todo, pero ¿por qué exponernos? Como vosotros decís, cuando se toma conciencia, vas buscando la información, encuentras los métodos y eso te llega a sanar. Y hay 2 cosas, lo que te ayuda de fuera. El procedimiento de la chica anterior a generosidad. Sí. Pero un momentito. Perdón. No, yo termino. Sí. Aparte de obtener la información, empiezas a conocerte a ti mismo y hay 2 cosas. Uno es la información, todos los métodos que tenemos a nuestro alcance y después, por supuesto, el poder de curación que tiene el ser humano dentro de sí. O sea, no dar el poder a otro, está dentro de ti. Es igual que los estudios que hay de efecto placebo y todo eso. O sea, es un compendio de todo y es trabajar para su sanación. Sí. A ver, un momento. Lo que quiero que quede claro, o intento, es que si se nos está, por ejemplo, vendiendo un tipo de tecnología, ¿vale? Y solamente se nos vende, no se nos explica cómo funciona y qué efectos puede tener, es responsabilidad nuestra informarnos. Eso es obvio, porque si no yo hago siempre la misma pregunta en la charla. Yo estoy convencido de que el presidente de Vodafone de España, por ejemplo, no tiene una antena de móvil Vodafone en su vivienda. Seguro. Luego, evidentemente, entonces, ya que nos ocultan información, habrá que hacer una labor de informarse. Porque a mí el móvil lo único que me dice es las prestaciones que tiene, cuántos megas tiene, no sé qué, pero nadie me dice cómo tengo que usar eso. Claro, pero tú lo estás diciendo, se trata de responsabilidad. Exacto. Entonces, yo me hago responsable de mi vida, yo me hago responsable de mi sanación y yo me muevo para tener la información. Claro. Y cuando tú estás ahí, te mueves. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, ahí Bueno, está. es evidente, nos hemos movido nosotros, que no somos electrosensibles. Imagínate. Y por supuesto no tienes que depender de ningún técnico, ni de nadie, ni de ninguna empresa, ni nada, solo tienes que depender de ti. Hombre, y de vosotros que vais nosotros somos meros transmisores de algo que a nosotros nos transmitieron, simple y exclusivamente. Igual que alimentarte con
una alimentación sana solo depende de ti, toma conciencia y ve al sitio donde se compran productos sanos y cómetelo. Pues exactamente esto es lo mismo, no depende de nadie, depende de tu elección que hagas, de tu elección de cómo tú vivas, pero sé consciente, solo es eso. Perdona, sí. Bueno, en primer lugar agradeceros que nos hayáis abierto la mente, por lo menos por mí, que muchísimas cosas de las que habéis estado comentando los dos, pues las desconocía totalmente, ¿no? Y una curiosidad, los aparatos estos que te venden como que son eléctricos, que se adaptan simplemente a un enchufe y que son ahuyentadores de insectos y tal, que te comentan que esto realmente sería nocivo también en una vivienda o no tiene ningún componente como para que lo sea. Depende de qué aparato, ¿eh? Que eso no te puedo decir yo esto es así o esto no es así. Fuentes de información, pues la de Mariano Bueno, eso lo puedes consultar perfectamente. Discovery Salud, una revista magnífica de salud, Discovery Salud, de salud. Se puede consultar donde los atrasados gratuitamente en internet, y si no, pues, pero es magnífica esta revista, que está hecha por médicos y analizan también estos temas. Y depende de cada cosa, es como decir, bueno, es que es como si vas a un supermercado y dices, este bote depende. Quiero decirte que no, los aparatos esos de los que tú dices, depende de qué aparato. Hay algunos aparatos que prometen que van a quitar el tema y introducen temas peores de los que pretenden quitar. Y otros aparatos que sí está demostrado científicamente que tienen efectos positivos. Claro, pero como todos implican que son para lo mismo y lo negativo no viene información ninguna. Como bien decía la compañera de arriba que nos habló antes, pues si quieres la información correcta te va a llegar. Investígalo. Por un sitio o por otro, al final. No te quedes con la primera respuesta que te den, ¿eh? No, se me acaba de ocurrir. No te quedes con la primera respuesta que te den, que es verdad que hay muchos que dan información falsa. De la fibra óptica, ¿qué opináis? ¿Positiva? Maravillosa. Decirme un sitio de Sevilla que sea una bulería de alegría, ahí. Cualquier sitio en donde tú te encuentres bien. Hay millones de sitios en Sevilla en donde uno se encuentra bien. Hay 1 millón de sitios en Sevilla donde uno se encuentra bien y 1 millón de sitios donde se encuentra mal. Pero lo tienes que descubrir tú, no tienes que poder dar el poder a nadie, ¿no? Última pregunta, ¿vale? Porque tenemos una pausa, unos minutitos y comienza el concierto. Hombre, a mí me gustaría, vamos a ver, los campos electromagnéticos en la Tierra es un núcleo de campo electromagnético, nosotros somos campos electromagnéticos. Yo creo que aquí de la cuestión lo ha dicho la oyente que ha comentado antes, ¿no? Es nosotros, los campos electromagnéticos, nivelarlos y tenerlos en condiciones. Y ser consciente, como bien hemos dicho, porque es muy difícil salir de tantos centenares de campos electromagnéticos que tenemos hoy en día. Entonces, claro, tú no puedes huir de una realidad social que estamos actualmente. Pero sí es verdad que podemos ser conscientes y nos tenemos que curar nosotros mismos para poner esa barrera a esos campos electromagnéticos y nivelar nuestro propio campo electromagnético. Es cierto, totalmente. Es así. Sí. El único problema del tema de los campos artificiales es que se han desarrollado en menos de 100 años a una velocidad de vértigo que en comparativa con todos los siglos anteriores, claro, el cuerpo humano se va adaptando, pero si tú en 150 años te metes una frecuencia tan rápida y cada vez mayor, el cuerpo hace lo que puede, pero no tiene esa capacidad de adaptación de siglos. Por eso estamos como estamos, porque es una cuestión de tiempo, más que de campo electromagnético, es que no ha habido tiempo de que el cuerpo en varias generaciones aquello lo vaya, y además cada vez va más, digo, la frecuencia de los móviles cada vez más y cada vez más, pero el cuerpo sí que es cierto que es una maravilla, y yo siempre lo he dicho también, que me parece que el ser humano tiene más mérito que una cucaracha, o sea, se adapta a todo, realmente. Ahora, ciertamente a veces a un precio, entonces es un tema, evidentemente, por eso. Nosotros no podemos ir en contra de esos campos electromagnéticos que existen y que no podemos modificar por la sociedad de consumo que vivimos. Con lo cual, o nosotros mismos nos ponemos una barrera y somos conscientes y buscamos nuestros propios medios de curación frente a esos campos electromagnéticos, o somos armas derroteras. Exacto. No, pero disculpa tu nombre, ¿cómo es? Javier.
Bien. Estoy en parte de acuerdo contigo, pero en parte en desacuerdo. Nosotros sí podemos modificar. Los consumidores que somos nosotros somos los que compramos los móviles de las empresas. Los consumidores que somos nosotros somos los que compramos los aparatos que venden las empresas, y depende de la conciencia de cada persona, porque si todo el mundo consumiese productos ecológicos, solo existiría agricultura ecológica. Nosotros somos los que no somos víctimas, somos los que creamos la situación. Pero vivimos en una realidad evolutiva que si tú ahora mismo miras en cualquier móvil, tenemos 5 wifis activas actualmente aquí donde estamos. Y eso no lo vamos a poder evitar ninguno de los que estamos aquí. Y creo que tú también tienes móvil. Yo tengo un móvil apagado. Pero tienes ese móvil. Sí. Consecuentemente, has comprado ese equipo a una empresa de telecomunicaciones. Sí, y lo utilizo. Con lo cual, es difícil ir en contra de una tendencia que siempre irá más. No, porque eso... Habrá que buscar la solución de otra manera. Perdona, pero eso es un paradigma limitante que hace que la realidad siga estando como está, porque se creía que no se iba a poder dejar de fumar en los restaurantes y en los bares, y no se fuma. Se creía que yo estaba en la universidad y fumaban los profesores. Parecía que iba a ser imposible, se logró. Sí, pero tú sabes que un campo electromagnético se puede neutralizar con otro campo electromagnético. Sí, claro. Con lo cual, a lo mejor hay que buscar el medio de neutralizar esos campos. Pero produce mucha alteración. Los campos electromagnéticos, por ejemplo, en las estaciones de policía, se neutralizan poniéndole inhibidores de frecuencia, que lo que hacen no es anular lo que hacen es destrozar la señal. Pero lo que tú tienes es una alteración tremenda. Yo no lo capto, yo desactivo un móvil. Pero se puede desactivar un móvil, pero produciendo una señal caótica. Es lo que quiero decir, porque para anular un campo electromagnético tendrías que emitir el mismo campo electromagnético a la inversa, lo cual requeriría un ajuste desde el campo que yo emito hasta que sería casi instantáneo, tendría que emitir justo la onda contraria. Con distintos campos electromagnéticos creamos otros campos electromagnéticos medibles. Con lo cual, vivimos en un campo electromagnético, pero además en un campo electromagnético natural y artificial, porque no dejamos de reconocer que la Tierra es un núcleo de centro de campo electromagnético natural y las personas son un campo de centro de núcleo natural electromagnético. Por eso comentaba antes que para medir un campo electromagnético, ¿con qué se mide? Porque cuando medimos un campo electromagnético tenemos que saber diferenciar qué es lo que estamos midiendo, porque medir un campo electromagnético lo estamos midiendo todo. Cualquier alteración electromagnética se está midiendo en ese campo electromagnético. Pero los campos electromagnéticos se miden con medidores de campo electromagnético que se seleccionan a una determinada frecuencia, con filtros de frecuencia, y tú mides a cada frecuencia su componente. El doctor Martin Pall dice: la radiación electromagnética altera los canales de calcio. Es uno de los médicos más famosos que hay en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud dice que es peligrosa la radiación electromagnética. La Comisión Europea dice que son peligrosas las radiaciones electromagnéticas. Premios Nobel de Medicina han dicho que son peligrosas electromagnéticamente, y eso no significa que tengamos que quedarnos en un estado de la situación, porque la situación es así. Eso sería tanto como decir que como aquí en Andalucía roba todo el mundo, pues vamos a quedarnos así porque ya está. Estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, con que hay una alteración con un campo electromagnético, pero esa alteración también se cura con otro campo electromagnético, con lo cual estamos entrando en unas energías que hay que conocer y conocerlas y saber de lo que estamos hablando. Y vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, tú no puedes evitar los campos electromagnéticos y eso siempre te altera. Lo que tú sí puedes controlar es tu propio campo electromagnético. Bueno, sí, Javier, sí, ¿no? Si yo tengo un cable detrás de la cabeza de mi cama, quito el cable y se acabó el campo electromagnético. Sí puedo evitar los campos electromagnéticos a ciertos niveles. Por la calle no, pero a lo mejor en mi casa puedo actuar bastante. No con otro campo electromagnético, sino quitando el cable, punto. Muy simple. Pero yo creo que la solución no está en quitar el cable, sino que tu campo electromagnético lo niveles y lo tengas correctamente. Si tú tienes capacidad, yo prefiero quitar el cable. Por eso creo que es más importante lo que han comentado antes, es ser consciente y tener la energía suficiente para que tu campo electromagnético fluya correctamente. Te repito lo que dice Federico, tú eres capaz de mantener 24 horas al día, incluso en el sueño profundo, esa potencia de campo electromagnético que neutraliza todo. Yo no. Yo creo que las personas que son sensibles tienen que saber reconocerlo y tienen que eso les sirva para que ellos mismos se curen frente a esa sensibilidad que tienen a esos campos electromagnéticos.
pero eso no es lo que te planteaba. Nos quedamos sin tiempo. Perdonad, vamos a escuchar. ¿Cómo? En el debate que tenéis, yo creo que todas las medidas suman. Se trata de sumar y de que todo lo experimentemos, de tomar conciencia, por supuesto, y también de que todo lo que sea válido, hagámoslo. O sea, yo me he tratado con ondas electromagnéticas de bajo campo y en su momento me hicieron su bien. Me he tratado con Reiki, me he tratado con piedra, me he tratado con terapia floral, con bioneuromoción, con un montón de cosas. Y aquí estoy, más sana que una pena. Entonces, todo sirve y todo suma. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiero decir que los dos lleváis razón. O sea, que si en un momento determinado hay que neutralizar un campo electromagnético o tratar con ondas electromagnéticas de bajo campo, como por ejemplo a mí me han tratado, bendito sea. Si hay que quitar cables, bendito sea. Si hay que desconectar los móviles, bendito sea. Y si hay que quitar las antenas parabólicas y hay que quitar todo eso, por supuesto que sí. Y que todos tenemos conciencia y cada uno lo hagamos. O sea, que es que veo que tenéis razón, que todo suma. Sí, pero te vuelvo a decir... Que no me voy a poner delante del autobús de tu sábado. No, exacto, pero quiero decirte, si nosotros damos por hecho que en una sociedad corrupta hay que seguir siendo corrupto y lo que hay que hacer es no sé qué, no, yo no soy partidario de esa historia. Si nosotros damos por hecho que una sociedad tiene que estar enferma de campos electromagnéticos porque a eso me tengo yo que adaptar o curarme con determinadas frecuencias o determinadas terapias, yo no tengo por qué dar por hecho eso, porque existen otras alternativas y porque solo llevamos 60 o 70 años de esta situación. Y no tiene por qué ser, porque de hecho la tecnología puede ser inocua y no lo es, porque a las compañías multinacionales no les interesa. Claro, luego todo es válido, o sea, es válido lo que estáis planteando vosotros de concienciémonos, vosotros nos estáis concienciando y hagamos cada uno lo posible para que eso no exista o para que se quite o para que se elimine. Las personas que están enfermas, como por ejemplo me pasó a mí, nos vamos a curar, nos concienciamos y nosotros mismos vamos, nunca mejor dicho, extendiendo la onda y extendiendo un campo electromagnético sano, en un planeta sano, cada uno en su ámbito y en su parte. Todo suma. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias por tu intervención.